Muy bien, chicos, buenas noches. Quien les habla es el profesor Carlos Saavedra, profesor del curso de Trigonometría del Colegio Premium. Hoy vamos a ver todo lo concerniente al capítulo número 2 de la trigonometría, que se llama longitud de arco y sector circular. Muy aplicativo en la vida diaria o en la vida cotidiana, ¿no? Pero aquí vamos a explicar algunas cositas que son claves para desarrollar los ejercicios que a continuación tienes en tu separado. ¿De acuerdo? Primero vamos a darnos conceptos teóricos y luego ya pasamos a desarrollar algunos ejercicios. ¿Qué es la longitud del arco? Vamos a suponer que yo tengo esta figurita que la he tomado como parte de una circunferencia. Vamos a suponer que tenemos aquí una hormiguita que parte del punto A y se dirige al punto B. El recorrido que ha hecho esta hormiguita es esta línea, ¿de acuerdo? Que nosotros le vamos a llamar longitud de arco. Y lo vamos a calcular de la siguiente manera. Longitud de arco es igual a ángulo central multiplicado por el radio de giro. Ojo, que esta es una longitud, por lo tanto la podemos medir en metros o en kilómetros. Este ángulo es el ángulo central. No confundan con el ángulo inscrito en una circunferencia, es el ángulo central, parte del centro de la circunferencia y debe estar en radianes. Acá lo colocamos y le colocamos radianes. Y esto que está aquí no es otra cosa que el radio de giro. ¿Qué es el radio de giro? Es la distancia desde el centro hasta donde se encuentra el punto, en este caso la hormiguita. ¿De acuerdo? Muy bien, ese es el radio de giro que vendría a ser este también que está acá. Muy bien, ahora, ¿qué pasaría si el radio comienza a hacer esto, ¿no? Comienza a recorrer toda esa superficie, ¿no? Miren lo que se ha generado. Internamente se genera una superficie o un área. A eso nosotros le vamos a llamar sector circular. Toda la parte interna, no confundan, el área es la parte de adentro, es todo lo que está dentro de la figura, de todas esas líneas, se llama sector circular. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Aquí está su fórmula. Ángulo central por el radio cuadrado dividido entre 2. Lógicamente que estas fórmulas son un poco complejas, se desarrollan mediante una matemática más avanzada, ¿no? Aquí solamente nosotros vamos a dar la formulita para que tú puedas aplicar tus problemitas, ¿de acuerdo? Si nosotros despejamos el ángulo de acá, sería L sobre R, y lo reemplazas aquí, quedaría la fórmula L por R sobre 2. Si reemplazas el radio de aquí, o lo despejas, perdón, sería L sobre tita. Lo reemplazas aquí, sería L sobre tita, quedaría la fórmula L cuadrado sobre 2 tita. Lo que quiero decir es que la fórmula del área sector circular lo puedes escribir de tres formas. La primera, ángulo radio, la segunda, L y radio, y la tercera, L y tita. No olvidar que este es el ángulo central, área del sector circular. Tenemos el sector circular ahora dividido en dos arcos. La superficie o el área comprendida entre esos dos arcos se llama trapecio circular, por lo que se parece un poquito al que ves en geometría, que es el trapecio normal, ¿no? Sino que aquí los lados o las bases son curvas. Entonces, ¿cómo calcularíamos el área del trapecio circular? ¿Te acuerdas igual de geometría? Y dices base menor más base mayor sobre 2 por la altura. En ese caso, ¿quién vendría a ser la altura? Vendría a ser C. Muy bien, entonces ya tenemos otra formulita para calcular el área del trapecio circular. Muy bien, ojo, aquí, si ustedes se han dado cuenta, tenemos un arco, otro arco. Esos dos arcos los podemos relacionar mediante podríamos decir, una relación, ¿no? Por ejemplo, yo digo, arco pequeño es a arco grande, o sea, A es a B, como radio pequeño que es de esa radio grande que es D más C. Yo te pregunto, ¿cuál es el radio de A? Tú me vas a decir D. ¿Cuál es el radio de B? Tú me vas a decir D más C. Entonces digo, arco pequeño con arco grande, ahora radio pequeño con radio grande. Y tenemos esta formulita que se parece a un teorema que tú ves en matemáticas, geometría, que se llama el teorema de Tales. ¿De acuerdo? Entonces, con todo este resumen de fórmulas, nosotros ahora vamos a proceder a resolver algunos problemitas que ustedes tienen en su separado. ¿De acuerdo? Listo, vamos a borrar las formulitas y procedemos a resolver los problemas. A ver, muchachos, por ejemplo, vamos a desarrollar un problemita que está por acá, que es el número, a ver, 19, ¿ya? Problema número 19. Un problema sencillo, vamos a tratar de interpretarlo. Ustedes pueden verlo en su separata. Igual voy a colocar todos los datos que me da el problema acá y para ver cómo lo solucionamos. Ahí está. Tenemos por acá, ese es lo que me da el problema.
si ustedes se dan cuenta, es un pequeño trapecio circular, ¿de acuerdo? Me dice además que de aquí a acá vale K. Tenemos un puntito por acá, otro puntito por acá, y acá me dice que eso es L. Me da una relación, me dice que K entre S es igual a 4 kilos. Y te pide calcular la letra L. Listo. Nada más. Vamos a ver cómo se desarrolla ese ejercicio. Cuando ustedes desarrollen un ejercicio, lo primero que tienen que hacer es ver todos los datos que tienen, ¿no? Por ejemplo, mira, me dan esta relación de proporcionalidad y lo que me están pidiendo es la longitud de arco. Entonces, ya sabiendo esos datos, siempre coloca tus datos ahí y a continuación pon solución para saber desde dónde voy a empezar el problema. Sea ordenado para que a la hora que ustedes estén escribiendo, sigan los pasos y puedan entender el problema. Datos y solución. Muy bien. Primera pregunta. Este es un trapecio circular, ¿cierto? Como es un trapecio circular, voy a calcular su área. ¿Y cómo calculo el área de un trapecio circular? Nos acordamos que era base menor, base mayor sobre 2 multiplicado por esa alturita. Muy bien, pero dice profesor, pero ahí no tengo ningún dato. Bueno, puntito, puntito significa que aquí esos dos son idénticos, son iguales. Voy a colocar aquí un angulito, todos mis datos que no me da el problema los voy a poner de rojo, ¿de acuerdo? Para que así identifiquen ustedes que son datos que después tienen que desaparecer del problema, porque son datos que yo los he puesto y no me interesan. Voy a calcular este arquito. Por la primera fórmula que nosotros hemos puesto, la longitud de arco es ángulo central por el radio. Por lo tanto sería θ por X. Este arquito más grande vendría a ser el mismo ángulo central, pero ahora el radio va desde aquí hasta acá, o sea, sería X más K. Entonces ponemos que este arco más grande, podríamos decir este arcazo es θ por X más K. Muy bien. Dice profesor, ¿y cómo hallo la S? Formulita, área del trapecio circular, a que es igual base menor, que es θx, más base mayor, que es θ por X más K, dividido entre 2, todo eso multiplicado por la longitud o la altura que le hemos llamado nosotros, que vendría a ser K. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. ¿Podemos simplificar eso, profe? Sí, puedes simplificarlo. Pero antes de simplificarlo, mira, tienes un dato muy importante, relación entre K y S. Me acuerdo un poco de aritmética y le coloco acá una variable 4m y acá 5m. ¿Está bien? Para poder simplificar el problema. Reemplazamos. ¿Qué es S? S es 5m. Sumamos aquí θx más otro θx más θk, dividido todo eso entre 2. Todo eso multiplicado por ¿quién? Por la letra K. Muy bien. Tú dices, profesor, pero la K ya la conoce. Ah, ya. Entonces, como la K ya la conocemos, ¿qué le podemos colocar? 4m. Reemplazamos ahí 4m. Y de tal manera que se va a simplificar esto. Se va. Puedo sacar aquí mitad 1 y acá mitad 2. ¿Qué me quedaría? Me quedaría que 5 es igual un θx más otro θx me da 2θx más θk que no lo puede sumar, ¿cierto? Todo eso multiplicado por 2. Listo. Si el 2 lo pasas a dividir, entonces sería 5 medios. 5 medios. ¿Podría sacar factor aquí común? Sí, θ. ¿Y adentro qué te quedaría? 2x más k. Listo. Muy bien, encierro eso porque ya no tengo más que reducir y de repente en algún momento me va a servir para desarrollar el problema, ¿no? Es un dato que lo obtuve porque el problema me decía que ese era S y acuérdate que ese es el área del trapecio circular. Muy bien, vamos a lo que nos pide el problema. El problema nos pedía la letra N. N. ¿A qué es igual N? La longitud del arco grande. Por definición, todo este arcazo es igual al ángulo central, que vendría a ser θ, multiplicado por ¿quién? Por todo el radio. ¿Cuánto vale todo el radio? Si tú te das cuenta, todo el radio vendría a ser la suma de 2x más k. Listo. Ahora tú dices, profesor, pero eso ya lo tiene, ¿no? Claro que lo tenemos. Mira, todo esto que está acá, recordamos que ya lo habíamos calculado, está por acá. Y lo podemos reemplazar ahí. Listo. Dice, profesor, ¿y quién es ese? 5 medios. Muy bien. Reemplazamos. L es igual a
tita por 2 camas x, tita por 2 camas x, que es 5 metros. Listo. L vendría a ser igual 5 entre 2, 2,5. Muy bien, y esa sería tu respuesta. Profesor, ¿y las unidades? Lógicamente que las unidades dependen de las unidades que te hayan dado acá. Pueden ser metros, kilómetros, centímetros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos el problema número 19. Pasamos a otro problema, ¿de acuerdo? Borramos. Y escribimos otro problemita. Vamos a desarrollar, a ver, el problema número 25. En tu hojita debes decir problema número 25. ¿Ya? Vamos a aplicar todo lo que nos dice la teoría en este problema muy interesante. La figura que muestro ahí, más o menos ya lo vas identificando, es un sector circular. Y adentro voy a dibujar una figurita que de aquí el problema te va a decir qué significa ello. ¿Ya? A ver, por acá tenemos un ángulo de 60 grados. Acá tenemos el puntito O. Acá tenemos el puntito A, que son los vértices del sector circular. Por acá tenemos el vértice B. Por acá tenemos C, D, E y F. Un problema muy interesante. Se supone que esa figura debe ser un rectángulo o un cuadrado por los ángulos que estoy colocando ahí. Vamos a ver qué dice el problema. Dice el problema, según la relación, o según el gráfico, hallar la relación entre la longitud del arco DE y la longitud del arco AB. Coloco todos mis datos que me va diciendo el problema. Longitud de E sobre longitud AB. Otro dato que te da, te dice que CDEF, esta figurita que ustedes ven aquí, es un cuadrado. Bueno, como es un cuadrado, solamente voy a poner esto, ¿ya? Identificas un cuadrado, es aquella figura que tiene todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales. En ese caso los ángulos son de 90 grados. Listo. Con eso voy a desarrollar mi problema número 25. No te olvides lo que hemos dicho siempre, coloquemos todos los datos del problema. Todos los datos y a continuación ponemos solución. Te permite que el ejercicio salga un poco más ordenado. No coloco mis datos, porque a veces tenemos la costumbre simplemente de escribirlo y al final no sabemos ni dónde comenzamos. Por eso, datos y solución. Veamos. ¿Cómo vamos a hacer ello? Tenemos un cuadrado, vamos a ponerle datos x, x, x y x. Listo. Vemos que acá hay una línea recta y que divide a este triangulito en dos partes iguales. Quiere decir que al tener dos laditos iguales, ese triángulo es isósceles. Isósceles es aquel que se caracteriza por tener los dos lados iguales. Profesor, ¿y estos angulitos cuánto valen? Ah, ya vamos a ver. Como es un triángulo, todos los ángulos deben sumar 180 grados. Como ya tengo 60, deberían sumar estos 220. Pero como es isósceles, debe dividirse entre 2, porque son iguales. Por lo tanto, el 120 al dividirlo me queda entre 2, 60 y 60 grados. ¿Listo? Ya está. Te das cuenta que se ha formado una figura que es un triángulo, tres lados iguales, equilátero. Por lo tanto, x, x. Tres ángulos iguales, lados iguales, triángulo equilátero. Muy bien, dice profesor, ¿y ahora cómo vamos a calcular la longitud del arco AB? Ese es lo primero que voy a hacer, luego la DE. Veamos, este angulito que está aquí lo conozco, vamos rellenando todo lo que nos puede servir. 60 más 90, 150, significa que esto que está aquí va a ser 30 grados. ¿Por qué? Porque la línea es suplemento, 60, 90, 150 más 30, 180. Toda la línea es 180 grados. ¿Sucede igual por acá? Sí. 90 más 60, 150, acá sería 30 grados. Línea, 180 grados. Muy bien, entonces ahora ya tenemos algunos datos que nos van a servir para calcular el valor de AB. Voy a comenzar con AB, ¿de acuerdo? Longitud AB. ¿A qué vendría a ser igual a longitud AB? Dice el profesor, la longitud AB es la primera fórmula que nos dio. Ángulo central. Ángulo central vendría a ser 60 grados y el radio vendría a ser desde el origen hasta el punto A. Pero recordamos que la fórmula decía que el ángulo tenía que estar en radianes, por lo tanto 60 grados lo conviertes a radianes. ¿Cuánto es? Algo que ya habíamos visto nosotros es pi tercios.
Mira este sector circular pequeñito, significa que como es un sector circular, acá también vale x. Igual acá, un sector circular que es igual a x. Muy bien. La longitud AB vendría a ser ángulo central pi tercios por todo el radio grande. El radio grande desde A hasta A sería 2x. Multiplicamos pi tercios por 2x. Lo que nos quedaría, longitud AB es 2πx sobre 3. 2πx sobre 3. Encerramos eso y lo dejamos ahí porque nos va a servir para dar la respuesta del problema o dar la solución. Otra cosa, ahora vamos a calcular la longitud del arco de... Cuidado con la longitud del arco de... Dice, profesor, ¿qué pasaría si usted traza este radio? Mira lo que va a pasar. Si yo trazara este radio desde aquí hasta acá, lógicamente que los radios son iguales y sería el sector circular. Pero el problema es que yo no conozco este ángulo. Mira, ¿cuánto sería este ángulo? No sé. Entonces me haría muy complicado calcular la longitud de B, ¿no? Entonces voy a hacer un artificio. Y voy a decir que D lo podría calcular como la longitud AB, quitándole AD menos quitándole EB. Mira, AD y EB. Pero si tú te das cuenta, mira el arco EB y mira el arco AD. Esos dos arquitos son iguales, porque mira el ángulo central 30 grados y mira su radio X. Mira su ángulo central 30 grados y su radio X. Para ahorrar trabajo voy a decir yo que la longitud del arco AD es igual a la longitud del arco EB. Y así me voy a ahorrar un trabajo. Quiere decir que estos dos los podría sumar. Dos negativos se suman. Entonces me quedaría longitud de E es igual a la longitud AB. Como son iguales, puedo decir LAD y LAD. Puedo decir 2 veces LAD, pero con signo negativo. 2 veces LAD. Listo. Y ahora sí, nos vamos a reemplazar. ¿Cuánto vale la longitud AB? La acabamos de calcular. 2πx sobre 3 menos 2 veces la longitud AD. La longitud AD la tenemos por acá. El ángulo central es 30 grados. No te olvides que los ángulos deben estar en radianes. Radianes. Pasa 30 grados a radianes. Esto ya lo hemos visto anteriormente, es pi sextos. Acuérdate que pi es 180 entre 6, 30 grados. Por lo tanto, podría aquí pi sextos, que es la longitud AD, por su radio, que es este radio pequeñito. Mira, ese radio pequeñito. ¿Cuánto vale ese radio pequeñito? X. Listo. Desarrollamos mitad 1, mitad 3. ¿Qué nos quedaría? La resta. 2πx tercios menos πx tercios, πx sobre 3. Y ese quedaría la longitud del arco de... Muy bien. Ya está. Ya con esos dos datos, ya puede desarrollar su problema. ¿A dónde nos vamos? Vamos a regresar a lo que nos pedía el problema. Aquí. Ahí vamos a regresar. Y vamos a reemplazar, ¿ya? Reemplazamos, borramos el signo de interrogación. Acuérdate que esto era lo que nos pedía el problema, pero ahora ya lo vamos a reemplazar. ¿Qué tienes? Dices longitud de πx sobre 3 dividido entre ¿quién? Entre la longitud AB. ¿Cuánto vale la longitud AB? 2πx sobre 3. Se elimina el 3, elimino πx en el denominador, πx en el numerador. ¿Y cuánto me quedaría eso? Queda por acá 1 y acá en el denominador 2. Por lo tanto, tu respuesta ya está contestada. Esto queda un medio. Listo. Esa sería su solución. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna inquietud? Después me lo hacen saber. ¿Ya? Después nos comunicamos por WhatsApp y me hacen saber alguna inquietud que no hayan entendido para poder aclararles. Muy bien. Pasamos a otro problema.
Hay un problemita que me preguntaban los alumnos y que lo vamos a desarrollar, que es el problema número 15. ¿Ya? Me preguntaron por WhatsApp, profesor, ¿cuál es la solución? Vamos a ver su solución acá. Tenemos por acá una circunferencia y luego por acá tenemos dos semicírculos, uno por aquí y otro por acá. Por acá tenemos el punto A, por acá tenemos el punto O y por acá tenemos el punto B. Y acá me habla de una circunferencia. Y está pintadita por acá. Está pintadita. Acá tenemos su centro y acá tenemos el otro centro. Vamos a ver qué nos pide. ¿Ya? Ahí tenemos la circunferencia. El problema dice que calcules el área de la región sombreada. No, es el perímetro de la región sombreada. Ya sabemos cuál es la diferencia entre área y perímetro. Hay perímetro sombreado. El perímetro de la región sombreada siendo OA, bueno, OA y OB dice que son arcos de circunferencia cuyos centros pertenecen a la circunferencia C. Aquí está la circunferencia C, que es toda la circunferencia grande, y me dice que la circunferencia grande tiene un radio igual a 6. Entonces vamos a poner ahí el dato más importante, que radio es igual a 6. Muy bien, entonces vamos a calcular el perímetro. En realidad este es un problema un poco sencillo, no me piden el área, porque si pidieran las áreas es un poquito más trabajoso, pero también simple. Aquí lo que me piden simplemente es el perímetro de la región sombreada. Y para calcular el perímetro de la región sombreada simplemente tengo que calcular la formulita número 1, que la longitud es igual a ángulo central multiplicado por el radio. Muy bien, colocamos solución y vamos a ver. ¿Qué tengo que calcular? Tengo que calcular la longitud desde A hasta O, luego tengo que calcular la longitud desde O hasta B y luego tengo que calcular la longitud BA. Como se darán cuenta, esta longitud más esta longitud más esa longitud vendría a ser el perímetro. Ojo que no están pidiendo el área es la parte interna, solamente te están pidiendo las longitudes. Mi signo de interrogación, porque eso es lo que voy a calcular. Empezamos con AO. ¿Cuánto sería esta longitud? Definición de longitud, ángulo central. Profesor, ¿y cuál es el ángulo central? Vendría a ser todo eso. ¿Qué es todo eso? Ese ángulo central vendría a ser 180, pero acuérdate que tengo que darlo en radianes. Y su radio, acuérdate, mira, todo vale 6, pero como el radio es la mitad, quiere decir que cada uno de estos pedacitos va a valer 3. Por lo tanto, el radio aquí va a ser 3 más longitud OB. ¿Cuánto es la longitud OB? Vendría a ser, mira, este arquito, ¿no? Su ángulo central, que vendría a ser también pi, multiplicado por su radio. Muy bien, veamos cuál es su radio. Su radio vendría a ser eso, ¿no? Acuérdate que estos son iguales. De aquí a acá valía 6, por lo tanto, como este es el centro, su radio va a ser 3. Pi por 3. ¿Listo? Más la longitud del arco grandazo. ¿Cuál vendría a ser la longitud del arco grandazo? Este ángulo es lo mismo, ¿no? Media circunferencia, pi. Pero la diferencia es que ahora en esta circunferencia el radio es el radio de toda la circunferencia. O sea, vendría a ser todo esto que es 6. Entonces vendría a ser pi por 6. ¿Listo? Ya está. Ese vendría a ser el perímetro sombreado, PS. Sumamos esto. 3pi, 6pi, ¿y cuánto me daría la respuesta? Me daría 3pi más 3pi, 6pi más 6pi, 12pi. Listo. Ese vendría a ser su respuesta. Como ustedes darán cuenta, relativamente fácil. Solo estamos aplicando las formulitas que dijimos al inicio, ¿no? Si me pidieran el área del sector circular, tendríamos que calcular el área aquí y tendríamos que calcular también el área quitándole esto. Pero eso no nos preguntan, simplemente nos preguntan el perímetro. Muy bien.
ya tenemos solucionado el problema número 15, vamos a desarrollar otro problemita. ¿Queda? Desarrollamos otro problemita, ¿ya? Todavía tenemos tiempo, ¿verdad? Listo. Muy bien. Veamos cómo se desarrolla ahora un problemita muy práctico que ha venido siempre en exámenes de admisión de nivel pre, pero lo vamos a desarrollar aquí, ¿ya? Estamos en época de cuarentena y en la época de cuarentena los conocimientos fluyen más rápido. Por lo tanto, ustedes van a pensar ese problema y me van a decir la respuesta. Tenemos por ahí más o menos, la figurita es un rectángulo, por lo que veo, ¿no? Vamos a ver de qué era el problema. Vamos a colocar por acá, a ver, borramos esta partecita de sector circular nada más, para que me alcance, ¿ya? A ver, colocamos por acá un sector circular. Según el problema es esto que está aquí. Tenemos por aquí angulitos rectos. Tenemos las letras A, B, C y D. Tenemos por acá el radio del sector y está sombreadito. Lo vamos a poner con rojo, porque supongo que eso es lo que nos van a pedir. Ahí está sombreadito. Y vamos a ver qué nos va a decir ese problema. A ver, tenemos por acá la letra E, F, G y A. Datos del problema, vamos leyendo, calcular el área del sector circular sombreado, lo que les decía, ¿no? El área sombreada. Área del sector circular, como te darás cuenta es un sector circular, te dan el área del rectángulo. A ver, vamos a ver cuál es el área del rectángulo. El área del rectángulo es F, G, A. Me dice que eso es igual a 4 menos M al cuadrado. Otro dato que me da, que D es igual a 15, dice que D es igual a BG. Eso es igual a CF sobre 2 y eso es igual a M. Muy bien, M unidades. Solamente me dice unidades, bueno, podemos poner metro, no sé. M unidades, muy bien. Y te pide calcular el área sombreada. Como te he dicho primero, hay que sacar la figurita, hay que ver la incógnita siempre. La incógnita que me piden siempre debe estar remarcada para saber lo que tú vas a hacer. Y los datos que te da el problema. Cuando tú ya tienes esto, ahora sí colocas solución. Y vamos a aprovechar todos los datos que nos dio el problema. Listo. Entonces yo me pregunto, ¿qué me pide el problema? El área sombreada. Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cómo calculo el área sombreada de esa figurita? Ah, ya. Recuerdo que es un sector circular, tengo que tener un ángulo. Tengo que tener el radio. O sea, lo que me están pidiendo es el ángulo por el radio al cuadrado sobre 2. Objetivo del problema, ya sabes cuál es el objetivo. Calcular el ángulo y calcular el radio. Lo vamos a dejar ahí, le ponemos un signo de interrogación y lo dejamos para el final reemplazarlo ahí. Datos del problema, veamos. Lo que me da es el área del rectángulo. El área del rectángulo. ¿Qué rectángulo? F, E, G, A. Es igual a 4 menos M elevado al cuadrado. Profesor, ¿y ahora qué hacemos? Ah, ya. Estos datitos no los habíamos puesto, pero lo vamos a poner aquí ahorita en este momento. D dice que es igual a M, variable M. BG también es igual a M. BG lo buscamos por acá y acá tenemos M. Y por acá tenemos que CF es 2M. Mira, el 2 lo pasas a multiplicar y te quedaría 2M. Entonces regresamos por acá 2M. ¿Estamos? Muy bien. Entonces ahora tú dices, profesor, ¿cuál es el área de un rectángulo? El área de un rectángulo es largo por ancho. Listo. ¿Esto quién es? Esto es el radio, mira. Si tú te das cuenta, aquí empieza la circunferencia y acá está su centro. El radio es esta longitud.
Pero a mí me interesa esto. ¿Cuánto sería esto? Desde aquí hasta acá es el radio. Yo tengo que quitarle esto. Entonces, si al radio le quito esto, entonces este ladito me quedaría, vamos a colocarlo por acá, disculpen, R, le quitamos M. Ese lado sería R menos M. Muy bien. Área del rectángulo largo, que es R más M, por el ancho. ¿Cuánto vale el ancho? R menos M. Y eso lo iguala a lo que me da el problema, que es 4 menos M al cuadrado. Profesor, esto es álgebra. Claro, ¿te acuerdas un poquito de álgebra? Diferencia de cuadrados. Esto es A más B por A menos B, es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Y eso quedaría 4 menos M al cuadrado. Se va M cuadrado y me queda que R cuadrado es igual a 4. Sácale la raíz cuadrada a ambos lados y te quedaría que la R es igual a 2. Listo. Ya tengo que el R es igual a 2. Primer dato solucionado. R. ¿Qué te falta ahora? El ángulo. Para calcular el ángulo voy a fijarme en este triangulito que voy a dibujar acá. Miren el triangulito que voy a dibujar acá. Ese triangulito que lo voy a poner un poquito de negro, ¿ya? Vamos a poner un poquito de negro. Vamos a ponerlo acá, ese triangulito, un poquito de negro. Si tú te das cuenta, este ángulo que está aquí, tita, es el mismo ángulo que está acá. Por la propiedad de paralelas, paralela y paralela, estos ángulos se llaman alternos internos. Acuérdate de la letra Z. Listo, Z, tita, tita. Entonces quiere decir que acá iría tita. Muy bien. Me pregunto, ¿cuánto vale este lado? Acuérdate que este lado ya le pusimos, vamos a colocarlo por aquí nuevamente. R menos M. Ahora la pregunta es, ¿y este ladito cuánto vale? Sumamos, mira, todo esto vale R más M. Ponemos por acá R más M. A ese R más M, que es lo mismo que está acá, le quitamos 2M. ¿Y cuánto quedaría eso? Eso quedaría R, M menos 2M menos M. Quiere decir que este ladito que yo necesito es R menos M. Colocamos acá R menos M. Muy bien. Una trigonometría básica elemental dice que aquel triángulo rectángulo que tiene dos lados iguales es un triángulo sencillo, es el triángulo de 45 grados, ¿no? Entonces, quiere decir que al ser dos lados iguales, los dos catetos iguales, ese ángulo vale 45 grados. Lo pasamos a radianes porque siempre acá utilizamos radianes y cuartos. Listo, ya tengo entonces el radio y ya tengo el ángulo. ¿Qué es lo que necesitábamos? ¿Te acuerdas? Necesitábamos el área del sector circular o el área sombreada. Entonces vamos a regresar con estos datos acá. Entonces diría, el área sombreada ¿a qué es igual? Al ángulo tita, que ya lo acabamos de calcular, que es pi cuartos, multiplicado por quién? Por el radio, que es 2 al cuadrado, y todo esto dividido entre 2. 2 al cuadrado 4, con 4 se van. ¿Qué me quedaría el área sombreada? Arriba solamente te queda pi y abajo te queda 2. Listo. Entonces el área sombreada sería pi medios. Muy bien.